Paramahansa Yogananda. Autobiografía de un yogi, edición de 1946. Introducción. Dios es esencialmente uno, espíritu puro, siempre existente, siempre consciente, siempre nueva gloria. Cuando una parte de su conciencia se transforma en creación, dice el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este movimiento del Espíritu de Dios es la vibración creativa infinita. Una parte de su conciencia vibró desde su centro de paz absoluta y produjo la apariencia del universo manifestado, tal como un océano parece en la superficie ser un infinito de olas convulsivas, en vez de un vasto e inmutable cuerpo de agua. Este gran movimiento hacia afuera del espíritu en la creación, produjo un sonido. En el Evangelio de San Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Este verbo o vibración es el Amén en el libro del Apocalipsis, el Aún de los yogis hinduistas, el Aún Abar de los antiguos zoroastras. El verbo Aún no solo viene de Dios, es Dios. Es la propia conciencia de Dios en movimiento vibratorio, manifestando, sosteniendo y a el fin disolviendo toda la creación. A través de la técnica de Aún podemos sintonizarnos directamente con este sonido sagrado, tal como se manifiesta en nuestros propios cuerpos y después en el universo entero. A través de la meditación en Aún, podemos volver gradualmente sobre nuestros pasos desde el exterior, la creación manifestada, al espíritu inmanifestado y volver a fundirnos en la unidad con Dios. Aún es el puente entre la conciencia humana y la conciencia cósmica. Preparación para practicar Aún. Como en todas las técnicas de meditación, recomendamos que precedas tu práctica de Aún de los ejercicios de energetización. A continuación haz algunos pranayamas, ejercicios de respiración, y calma y centra tu mente practicando la técnica de Honsō durante unos minutos, hasta que sientas quietud interior. El mudra para la técnica de Aún. Un mudra es una posición pensada para incrementar la conciencia de la energía en el cuerpo y estimular su flujo ascendente para meditar. El mudra de la técnica de Aún consiste en cerrar los oídos ligeramente presionando el trago, la orejera, que está directamente sobre la apertura del oído, hacia adentro con los 2 pulgares. Los dedos meñiques descansan muy ligeramente en los extremos exteriores de cada párpado cerrado. Los demás dedos descansan en la frente apuntando hacia adentro, hacia el entrecejo. Esto ayuda a dirigir la energía hacia el ojo espiritual, donde se percibe Aún. Para ayudarte a mantener el mudra de Aún cómodamente, puedes usar una tabla de Aún, un reclinatorio o una mesa pequeña. Las tablas de Aún pueden adquirirse a través de cualquier iglesia de Ananda o enviando un impreso de pedido. Para comenzar la práctica, siéntate derecho con la espalda separada del respaldo de la silla y coloca los brazos en la tabla de Aún paralelos al suelo. Lleva las manos a la cabeza, colocándolas en el mudra. No presiones los dedos con fuerza en esta posición. Presiónalos solo lo suficiente para cerrar los oídos a los sonidos exteriores. Debe ser una posición cómoda. No debe haber tensión en las manos, brazos, espalda o cuello. Sería recomendable que un ministro de Ananda comprobara que tu tabla de Aún y tu posición son adecuadas. La técnica puede hacerse a continuación sin mudra y tabla de Aún usando auriculares, tapones para los oídos o algodón, pero es muy importante al comenzar cada práctica, sentarse al menos unos minutos con la tabla de Aún y las manos en la posición adecuada. Comprobarás que el mudra tiene gran poder para estimular el flujo de energía ascendente y enfocarla en el ojo espiritual. La técnica de Aún. Una vez adoptado el mudra, hay 3 partes que constituyen realmente la técnica de Aún. 1. Mira profundamente al entrecejo con los ojos cerrados. Respira con naturalidad. 2. En esta posición canta mentalmente Aún, Aún, Aún continuamente, sin mover la boca ni la lengua. El canto mental no coincide ni sigue el flujo de la respiración o el ritmo cardíaco, debe ser un ritmo natural que te ayude a permanecer concentrado y retirar tu conciencia. 3. Presta atención a los sonidos interiores en el oído derecho. El mantra Diksha o iniciación, se da siempre en el oído derecho. Si oyes sonidos en el oído izquierdo, disfrútalos allí un momento, después gradualmente intenta oírlos en el oído derecho. De las 3 partes de la técnica de Aún, la más importante es escuchar los sonidos interiores.
El canto mental de Aum debería llegar a ser automático y la mayor parte de tu concentración estar en lo que escuchas. Si oyes más de un sonido, concéntrate en el más fuerte. Los sonidos interiores. Los sonidos del cuerpo físico. Cuando prestes atención a los sonidos interiores en la técnica de Aum, al principio puedes oír sonidos del cuerpo físico, como el latido del corazón, la circulación sanguínea y la respiración. También puedes oír un sonido eléctrico muy agudo. Es el sonido de la energía eléctrica del cuerpo astral. Si oyes estos sonidos, concéntrate en ellos hasta que comiencen a desvanecerse en el fondo. Escucharlos te ayudará gradualmente a hacerte más sensible a los sutiles sonidos astrales. Los sonidos de los chakras. A medida que tu mente se calme e interiorice, comenzarás a escuchar los sonidos sutiles de los chakras individuales. Cada uno de los chakras tiene su vibración propia, que produce un sonido. Puedes oír uno u otro de los sonidos de los chakras antes de oír Aum. Concéntrate en cualquier sonido que oigas y te llevará a niveles sutiles. Muladhara Chakra. El sonido del chakra más bajo, el centro del coxis o Muladhara Chakra, en la base de la columna, es el sonido de un abejorro. Es un sonido vibratorio bajo. Si se oye imperfectamente será un sonido como un motor o un tambor. Swadhisthana Chakra. El sonido del segundo chakra, el centro sacral o Swadhisthana Chakra, situado a unos 3,75 centímetros de la base de la columna, es el sonido de una flauta. Si se oye imperfectamente suena como grillos o agua de lluvia. Manipur Chakra. En el centro lumbar, el Manipur Chakra, detrás del ombligo, tiene el sonido de un instrumento de cuerda punteada, como un arpa, sitar o vina. Anahata Chakra. En el centro opuesto al corazón, el centro dorsal o Anahata Chakra, está el sonido de un gong profundo o campanas de iglesia. Sonará como campanas agudas si se oye imperfectamente. Visuddha Chakra. Opuesto a la garganta, en el centro cervical o Visuddha Chakra, hay un sonido como de viento entre árboles u olas. El sonido de Aum, en el ojo espiritual, el Ajna Chakra, y su polo negativo, la médula oblongata, hay un sonido como una sinfonía de los sonidos de todos los chakras. Este es el sonido de Aum. Es un sonido muy bello y absorbente. Puede comenzar suave, pero después llega a ser bastante fuerte. Cuando se oye perfectamente es como un sonido muy fuerte del rugir del océano o truenos. Si oyes el sonido de Aum, olvida los sonidos de los demás chakras, los Baby Aum como los llamaba Yogananda, y concéntrate totalmente en él. Absórbete en él e intenta unir completamente tu conciencia con Aum. Escuchando el Aum encontrarás la mayor felicidad imaginable. Es el más bello sonido del universo. Nunca te cansarás de él. Sentirás que puedes escucharlo durante toda la eternidad. Aum es tan embriagadoramente bello que emocionará tu corazón. Kriyananda. ¿Quién puede oír el Aum? Cualquiera que se sintonice con él puede oír el Aum. Se oye con el poder de audición interna, que es una facultad intuitiva. Mientras que el oído exterior oye solo un número limitado de vibraciones, por encima de 20.000 hercios, si tienes una buena audición, el oído interior percibe todo sonido y toda vibración. Una persona sorda puede oírlo. Incluso puede oírlo mejor, porque no está distraída por sonidos externos. Duración de la práctica. Practica la técnica de Aum todos los días, incluso aunque no oigas sonido. Inicialmente puedes practicarla entre 10-20 minutos 2 veces al día. Después intenta alargar la práctica a medida que aumente tu disfrute de la técnica. Una vez a la semana, o durante una meditación más larga, practica Aum durante tanto tiempo como te sea cómodo. En ese caso puedes comenzar la práctica utilizando la tabla de Aum y el mudra, después escucha el Aum, sin usar la tabla ni el mudra, con los oídos abiertos, auriculares o tapones. Los resultados de practicar Aum. La vibración Aum trae consigo una sensación de calma profunda, protección y bienestar. Calma y aplaca los nervios. A medida que se profundiza la práctica, tu conciencia se expande y comienzas a perder la identificación con el pequeño cuerpo, con el pequeño ser. Comienzas a sentirte omnipresente en tu cuerpo y te das cuenta de que no eres en absoluto una personalidad, no simplemente una persona, sino mucho, mucho más.
Con la práctica profunda comienzas a oír aún más allá de tu cuerpo y a sentirte uno con él en toda la creación. Tu conciencia comienza a disolverse en el sonido y te das cuenta de que tú eres aún. Extendiéndote como una gran vela en todas las direcciones hasta el infinito, te das cuenta de que estás presente tanto en las galaxias más distantes como aquí en la Tierra. No hay diferencia. Te das cuenta de que tu cuerpo y tu ego no son reales sino en unión con Dios. Este es uno de los estados de Samadhi, unión total con Aum. ¿Cómo mantener inspiradora la práctica de Aum? 1. Comienza con una oración. Antes de comenzar tu práctica de Aum, ora profundamente a la Madre Divina y a los maestros para que te guíen y bendigan con la gracia de llegar a sintonizarte con el sonido cósmico. Pídeles que te bauticen con la vibración sagrada de Aum. Permanece en la vibración de Aum con reverencia. Siente que la Madre Divina está hablando contigo y que estás comulgando con ella. Kriyananda. 2. Canta Aum en los chakras. Cantar Aum en cada chakra te ayudará a interiorizar tu conciencia antes de comenzar la técnica de Aum. Primero toma conciencia de la situación de cada chakra. Al mismo tiempo mantén la mirada hacia arriba, en el entrecejo y canta Aum interiormente o en voz alta, sin usar notas, concentrándote en cada chakra. Comienza en el centro coxígeo, continuando con los centros sacral, lumbar, dorsal y cervical, la médula y el entrecejo. Canta una o dos veces en cada chakra despacio, yendo hacia arriba y después hacia abajo por la columna. También puedes cantar Aum en cada chakra utilizando las diferentes notas musicales recomendadas. Puedes tocar las notas en un armonium o un pequeño teclado mientras cantas las notas en voz alta. Repítelas cada vez más bajo y finalmente mentalmente. También puedes cantar el coro de olas de Aum con las notas musicales que usamos en la ceremonia de sintonía supraconsciente, visualizando el sonido de Aum que se propaga hacia el infinito. Para la situación de los chakras, las notas de Aum en cada chakra y el coro de olas de Aum, ver el gráfico de los chakras. 3. Sintonízate con Aum en momentos de silencio. El mejor momento para percibir los sonidos interiores es cuando existe silencio y tranquilidad. Intenta oír Aum como lo primero que hagas por la mañana y lo último que hagas por la noche, o en mitad de la noche. También cuando estés interiormente en silencio, como después de practicar Honsau, después de hacer posturas de yoga o durante un día de silencio o retiro. Entonces el sonido de Aum puede percibirse más fácilmente. Intenta también oír Aum cuando estés al aire libre, en la naturaleza, junto al mar, caminando por el bosque, o simplemente en un lugar silencioso. En una ocasión, después de la meditación en su retiro del desierto, Yogananda dijo a los discípulos que estaban presentes, este es el reino de Aum. Escuchad. No es suficiente con oír Aum. Debéis sumergiros en ese sonido interior. Aum es la Madre Divina. Aum Kali. Aum Kali. Aum Kali. Escuchad. Oh, qué bello es. Aum Kali. Aum Kali. Aum Kali. La esencia de la autorrealización. Palabras de Paramahansa Yogananda, citadas por Kriyananda. 4. Canta o escucha los cantos de Yogananda y Kriyananda que se refieren al Aum, el canto de Aum de los cantos cósmicos de Yogananda y el rugido de Aum del Festival de la Luz de Kriyananda. Afirma la verdad de estos cantos, que tú eres Aum, omnipresente, que todo lo llena, siempre bienaventurado. 5. Practica fiel y regularmente. Kriyananda dijo que Aum es un pequeño comienzo pero un gran final, así que no te desanimes. Repasa la lección de Aum regularmente o asiste a una clase de Aum que inspire tu práctica. Escucha la cinta magnetofónica de la técnica de Aum de Kriyananda y revisa el vídeo de la técnica de Aum de la iglesia de Ananda. Sobre todo practica y esfuérzate por alcanzar estados cada vez más elevados de sintonía con Aum. Aunque puedes meditar en el sonido de Aum durante mucho tiempo sin tener un contacto real con él, practícalo con gran dedicación y lealtad porque es lo más importante que puedes hacer. 6. Después de la práctica siéntate y disfruta de los efectos posteriores, al igual que con las otras técnicas de meditación, deja un tiempo después de la práctica para sentarte y sumergirte en el maravilloso sentimiento que llega del contacto con Dios a través de esta técnica. Yogananda explicó que la Biblia se refiere a Aum como el confortador.
Después de la práctica, disuelve tu pequeño ser, preocupaciones, temores, ataduras, en la gozosa experiencia de Aum. Permite que la vibración de Aum te cure y conforte. Entonces intenta ver la luz del ojo espiritual, un campo azul circundado por un anillo dorado con una estrella plateada de 5 puntas en el centro. Después de escuchar el sonido de Aum, puede ser más fácil percibir la luz interior. Después de la práctica es también un buen momento para enviar las vibraciones curativas de Aum a quienes las necesiten. Experimentar a Dios como sonido es comulgar con el Espíritu Santo, la vibración cósmica. Cuando estás inmerso en Aum, nada puede tocarte. Aum eleva la mente por encima de las ilusiones de la existencia humana, a los cielos puros de conciencia divina. La esencia de la autorrealización. Palabras de Yogananda, citadas por Kriyananda. Cuando oigas los sonidos interiores empieza a concentrarte más y más profundamente. Concentrándote en estos sonidos, gradualmente descubres su fuente en Aum. A medida que escuches más profundamente, verás que tu cuerpo se disuelve en el gran sonido de Aum. Entonces sentirás que te expandes más allá del cuerpo y verás que el sonido de Aum envuelve gradualmente el mundo a tu alrededor y te expande al infinito. Sabrás que tú eres ese sonido y te sentirás uno con toda la creación. Kriyananda, citas de Yogananda sobre el Aum. Pero el que conforta, el Espíritu Santo, quien el Padre os enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y las traerá a vuestro recuerdo, todo lo que os he dicho. San Juan 14, 26. Estas palabras bíblicas se refieren a la triple naturaleza de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Sat, Tat, Aum, en las escrituras hindúes. Dios Padre es el absoluto. Inmanifestado, existente más allá de la vibración creadora. Dios Hijo es la conciencia crística, Brahma o Kutastha Chaitanya, existente en la creación vibratoria. Esta conciencia crística es el unigénito, el único reflejo del increado infinito. Su manifestación exterior, o testimonio, es Aum o Espíritu Santo, el divino poder invisible, creador, que estructura toda la creación a través de la vibración. Aum, el bendito consolador, se oye en la meditación y revela al devoto la suprema verdad. Paramahansa Yogananda, autobiografía de un yogi, 1946. He leído que la Trinidad cristiana es lo mismo que la Trinidad hindú de Brahma, Vishnu y Shiva, observó un estudiante de religiones comparadas. ¿Es cierto? No, contestó Paramahansa Yogananda. Brahma, Vishnu y Shiva personifican los tres aspectos del Om, la vibración que crea, preserva, y destruye el universo. Brahma es el creador, Vishnu el preservador, y Shiva el destructor. Aunque se pronuncie Om, es más correcto escribirlo con 3 letras, Aum. La primera letra, la A, representa la vibración creativa. La segunda, la U, representa la vibración preservadora. Y la tercera, la M, la vibración de la destrucción, que vuelve a disolver el universo creado en el silencio infinito. Tradicionalmente el Om se canta 3 veces, para recordar sus 3 aspectos. El primero se canta en un tono agudo, el segundo un poco más bajo y el tercero en tono grave. Corresponden a las diferentes tonalidades de las 3 vibraciones del sonido cósmico. Brahma, la vibración creativa, es un sonido agudo. Vishnu, la vibración preservadora, tiene un tono más bajo. Y Shiva, la vibración que lo disuelve todo, es un sonido grave y profundo. La Trinidad hindú que equivale a la Trinidad cristiana se denomina Aum Tat Sat. Aum es el Espíritu Santo. Tat, el Kutastha Chaitanya, o conciencia de Cristo. Y Sat, el aspecto de Padre de Dios, el Espíritu que se halla más allá de la vibración. Sat significa existencia. Swami Shankaracharya la definió como Satchidananda, término que he traducido como existencia eterna, conciencia eterna, siempre renovado gozo eterno. Aum Samadhi. Cuando se interioriza la mente, dijo Paramahansa Yogananda, y se retira de su identificación con el mundo y con el cuerpo, la luz interior penetra en un foco claro y estable. Los sonidos interiores se convierten en una absorción total. Aum llena el cerebro. Su vibración desciende por la espina dorsal, estallando abre la puerta de los sentimientos del corazón, entonces fluye dentro del cuerpo. El cuerpo entero vibra con el sonido del Aum. Gradualmente, con una meditación más profunda, la conciencia se expande con este sonido.
moviéndose más allá de los confines del cuerpo, abrazando la vastedad de la infinita vibración. Te darás cuenta de tu unidad con toda la existencia como Aum, la vibración cósmica. Este estado es conocido como Aum Samadhi, o unión con Dios como sonido cósmico. Aum es ese aspecto de la Trinidad cristiana que se conoce como Espíritu Santo, o Palabra de Dios. Todavía por una meditación más profunda, uno percibe en el cuerpo físico, por debajo de la vibración del Aum, la calma vibrante de la conciencia crística, la reflexión de la creación del espíritu inmutable más allá de la creación. En la tradición espiritual antigua, la conciencia crística se toma como el Hijo. Justo por eso, entre los seres humanos, el Hijo es el reflejo del Padre, por tanto la conciencia de Cristo, en sánscrito llamado Krishna, o Kutastha Chaitanya, refleja en todas las cosas la conciencia de Dios, el Padre, más allá de toda la creación. Por medio de una meditación incluso más profunda, uno expande su conciencia de la conciencia crística más allá de los límites del cuerpo para percibir finalmente su unidad con la conciencia crística, que sirve de base al universo manifestado. Por una meditación todavía más profunda, uno va más allá de la creación y une su conciencia con la del Padre, Satchidananda, el vasto océano del espíritu. En estos progresivos estadios de realización, se descubren en orden inverso los tres aspectos de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús fue llamado Cristo. La mayoría de la gente no se da cuenta que Cristo no es el nombre que se le dio al nacer. Fue un título que significa el ungido de Dios, o elegido por Dios. Del mismo modo, Krishna en la India fue realmente Jadabail Krishna, o Krishna, como es escrito algunas veces para mostrar que el significado es el mismo. Jesús fue un maestro. Él alcanzó la conciencia crística. Cualquiera que alcance este estado de conciencia puede justificadamente ser llamado también Cristo, porque ha disuelto su ego en la conciencia infinita. Aún, el Espíritu Santo, también es tomado en las antiguas tradiciones como madre, porque él representa el aspecto femenino de Dios. La Iglesia Católica Romana enseña que uno debe ir a través de la madre para alcanzar a Cristo. Para ellos, por supuesto, madre significa María, la madre de Jesús. Con todo, la verdad está ahí, con un significado mucho más profundo de lo que generalmente se acepta de ella. Para alcanzar la conciencia crística, debes unir primero tu conciencia con el Aum, la vibración cósmica. Autorrealización significa la realización de que tu verdadero yo no es tu ego, sino Dios, el vasto océano del espíritu que manifiesta por un momento la pequeña ola de conciencia que ahora ves como tú mismo. La esencia de la autorrealización. Palabras de Paramahansa Yogananda, tomadas por Kriyananda. Técnicas de preparación al Kriya Yoga. La práctica regular de estas técnicas es necesaria para estar completamente preparado para tu iniciación en Kriya Yoga. Kriya funciona directamente con la energía de la espina dorsal. Paramahansa dijo incluso que la columna de la mayor parte de la gente está espiritualmente paralizada porque no hay un flujo fuerte de energía en ella. A través del estudio y práctica de estas técnicas preparatorias, puedes empezar a experimentar el flujo sutil de la energía en la columna. Kriya Yoga te llevará al siguiente nivel de tu desarrollo espiritual. Te capacitará para atraer el poder espiritual divino bajo tu control consciente para el bienestar físico, para desarrollar una guía intuitiva, para resolver problemas prácticos y por último para la auto-realización.